Iglesia León de la Tribu de Judá de Puebla, México, presenta su programa Palabra de Vida, en la conducción del pastor Noé Martínez. Presencia de Dios. Buzón de voz. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Bendiciones, mi hermanito Noé. Ya estamos totalmente en vivo y en directo, mi hermano, a través de la radio Rey Jesús, estéreo trompeta final, estéreo también radio Rey Jesús y a través de Facebook Live, siervo. Bendiciones, siervo, adelante, le dejo el tiempo. Amén, muy buenos días, querido hermano Víctor, Dios le bendiga. Saludamos a las estaciones hermanas que nos están acompañando: Estéreo Trompeta Final, Ríos de Agua Viva, Facebook Live, Radio Rey Jesús, en Santiago Jamiltepec, Radio Rey Jesús, en Cieneguilla, Radio Rey Jesús, en Río Grande, todas en el estado de Oaxaca. Dios les bendiga a cada una. Hoy el Señor quiere traernos palabra de vida, palabra para que cada uno de nosotros podamos crecer en este hermoso evangelio. Dice en la enseñanza del día de hoy: ¿entiendes lo que lees? Vamos a la palabra del Señor, al libro de los Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, para que de esa manera el Señor hable a nuestro corazón el día de hoy. Le damos gracias a Dios por este hermoso amanecer, gracias a Dios por la oportunidad nuevamente de podernos acercar a cada uno de los que escuchan, a cada uno de los que sintonizan, o posteriormente en Facebook Live podrán escuchar la bendita palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 8, vayamos al versículo 30. Bendito es el Señor. Versículo 30. Dice la palabra bendita del Rey: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Oramos al Señor. Padre santo y poderoso Creador, te damos gracias, Padre, en el poderoso y santo nombre de Jesús de Nazaret, porque tú eres el Rey, porque tú eres el soberano, porque tú creaste los cielos y la tierra. ¿Quién como tú, Señor? Así que hoy te pedimos, Padre, tengas a bien, por medio del santo nombre de tu Hijo Jesús, bendigas nuestra vida y bendigas este momento en donde estas son ondas sonoras, estas ondas de radio que viajan por el medio, Señor, en el cual pueda transmitirse por el sistema computadora, por el teléfono, para que pueda cada uno del que escucha recibir tu mensaje y abra su mente y su corazón. Padre, ponemos en tus manos esta enseñanza para que podamos entender lo que leemos. Sabiendo que eres bueno, te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, podemos ver que es necesario a veces
recordar, porque a veces olvidamos que sin la presencia del Espíritu de Dios no podremos entender ni conocer al Señor. Así que es necesario recordar para que busquemos la presencia del Espíritu de Dios, y hoy se trata esta enseñanza de esto, porque cuando nosotros entendamos lo que leemos, tendremos entonces bendición, deseo de entregarnos por completo a aquel que dio su vida por nosotros. Es así como el día de hoy la palabra nos habla de este pasaje de la Biblia, de este pasaje de las Sagradas Escrituras, donde Felipe recibió la visita de un ángel diciéndole que se levantase y fuese hacia el sur, camino del desierto. Obedeciendo, Felipe se movió, yendo conforme al mandato del ángel. Dice la Sagrada Escritura que entonces Felipe se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros de la reina, había venido a Jerusalén para adorar. Volviendo sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: Isaías 53. Bendito es el Señor. Isaías 53. Vamos a las Sagradas Escrituras, hermanos. Isaías en su capítulo 53. Bendito es el Rey. Dice la palabra del Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿O sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondido de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Dice la palabra: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que la palabra dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La palabra del Señor hablaba, dice aquí, por medio de la lectura que tenía este etíope, que explicaba a Felipe que el profeta hablaba de un Salvador del mundo, una profecía que venía a cumplirse años más adelante, 750 años después de haberse profetizado. El Señor había venido a derramar su sangre. Así que hablándole Felipe sobre este pasaje, hablándole comenzando de este pasaje, respondiéndole el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo la boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo:
creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Para la palabra bendita del Señor, queridos amigos y hermanos, nos está mostrando que cuando nosotros entendamos lo que estamos leyendo, entonces tendremos deseo de entregarnos por completo a aquel que dio su vida por nosotros. Así que, queridos hermanos, el día de hoy el Señor nos está diciendo que nosotros debemos entender lo que leemos. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes cuando agarras las escrituras lo que estás leyendo? Cuando escudriñas las escrituras, ¿entiendes lo que el Señor te está diciendo? La palabra nos revela que no vamos a entenderlos por sí solos. La palabra nos está mostrando que era necesario que el ángel dijera a Felipe, acércate a ese carro, y entonces pregunta lo que lees y entiende lo que lee aquel eunuco. Aquel hombre dijo, ¿y cómo entenderé si alguno no me enseñare? Hoy la palabra nos está revelando algo, queridos amigos y hermanos. La palabra de Dios nos está revelando que sin Él nada podemos hacer, que Él es el inspirador de las Sagradas Escrituras, que Él es el que se ha quedado para consejero, para redarguir, para enseñar, para instruir, que Él es el que conoce la palabra porque Él fue el que inspiró a todos estos hombres que escribieron la palabra de Dios. Hoy el Señor nos está diciendo, ¿entiendes lo que lees? Necesitas entonces recurrir a aquel que conoce las Sagradas Escrituras, porque Él es el que las inspiró. Necesitas recibir la enseñanza, la instrucción de aquel que conoce todas las cosas. Pues ¿quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? Así también ¿quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu Santo de Dios que está aquí? Así que la palabra del Señor nos muestra que cuando nosotros entendamos lo que leemos, entonces desearemos entregarnos por completo a aquel que dio su vida por nosotros. Podemos darnos cuenta cómo este eunuco, entendiendo entonces que era aquel que vino a dar su vida por los pecadores, aquel que vino a dar su vida por todos nosotros los que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, es que entonces dijo, ¿qué impide que yo me bautice? Ahí hay agua. Felipe contestó, si crees de todo corazón, bien puedes. Es entonces que se detuvo el carruaje y Felipe bautizó al eunuco. Así que cada uno de nosotros hoy debemos darnos cuenta que hoy el Señor está aquí. Felipe hoy se representa hoy por el Espíritu Santo. Es una figura de Felipe. El Espíritu Santo hoy está aquí y hoy nos pregunta, ¿entiendes lo que lees? Así que el Señor quiere revelarnos su palabra, así que el Señor quiere explicarnos su palabra, así que el Señor quiere revelar el rema para cada uno de su bendita palabra, para que entonces, entendiendo lo que leemos, nos entreguemos de todo corazón, teniendo la certeza de que Dios vive y está aquí con nosotros. ¿Entiendes lo que lees? Cuando el eunuco entendió que el profeta hablaba del Cordero, del Príncipe de paz, del hombre fuerte, de aquel admirable, de aquel que era perpetuo su reino, de aquel que es santo, 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 de aquel que venía a dar la vida por nosotros, no dudó en decir, ¿qué impide que yo me bautice si ahí hay agua? ¿Qué impide que yo me entregue por completo? ¿Qué impide que yo guarde sus mandamientos? ¿Qué impide que yo le busque con todo mi corazón? Pero eso va a acontecer cuando entiendas lo que lees, porque cuando entiendas lo que lees, le entregarás todo tu corazón al Señor. Así que vayamos a la palabra del Señor, aquí mismo en el libro de los Hechos, pero en su capítulo 12. Bendito es el Señor. Dice el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él.
Cuando nosotros entendamos lo que leemos, nosotros entonces entenderemos que hay quien interceda por nosotros, hermanos. Entonces entenderemos que hay intercesión por nosotros. La oración intercesora es el acto de orar en favor de otra persona. La oración de mediadores o intercesores fue o era muy común en el Antiguo Testamento. Abraham, Moisés, David, Samuel, Ezequiel y Daniel, Elías y Jeremías son un ejemplo de intercesión. Nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento es el fundamento, es el principal intercesor, ya que toda oración es ofrecida a Dios por y a través de nuestro Salvador, Jesucristo, nuestro Señor. Así que cuando nosotros entendamos lo que leemos, hermanos, sabremos que hay quien intercede por nosotros. Y ahora sabemos que la iglesia intercede por nosotros, pero también nos quiere revelar el Señor. Y hay alguien sentado a la diestra del Altísimo que está intercediendo por ti. Así que la palabra nos quiere hablar también por medio de este pasaje, donde el rey Herodes había matado a Jacobo y había apresado al apóstol Pedro. Dice la palabra que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Pronto Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. La palabra del Señor, hermanos, nos está mostrando que cuando nosotros entendamos lo que leemos, sabremos que hay intercesores, y la intercesión puede mucho. La oración de fe, la oración del justo puede mucho. Hay poder en el nombre de Jesús. Por eso la pregunta el día de hoy, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes cuando lees la palabra? Porque cuando tú entiendas, cuando leas la bendita palabra, sabrás que hay intercesores por ti y por nosotros. Y hoy podemos ver en este pasaje, cuando Pedro fue detenido, cuando Pedro fue encarcelado, la palabra dice que entonces se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Hoy el Señor está aquí diciéndote, ¿entiendes lo que lees? Si tú entiendes lo que lees, resplandecerá una luz en tu corazón, y entonces el Señor te dice, levántate pronto. Las cadenas se le cayeron de las manos. En el momento que tú entiendas lo que lees, porque el Espíritu Santo te inspirará esta palabra, abrirá tu entendimiento, se caerán las cadenas de tus manos. El ángel le dijo, cíñete y
y átate las sandalias. Así que el Señor hoy te dice, cíñete, fortalécete, dobla las rodillas, esfuérzate y sé valiente. No te vayas ni a derecha ni a izquierda, sigue adelante, porque el Señor quiere mostrarte que hay poder en el nombre del Señor. Átate las sandalias del Evangelio, Efesios 6:18. Nos está mostrando que es necesario que nosotros nos atemos esas sandalias del Evangelio para que salgamos a predicar. Y le dijo, envuélvete en el manto y sígueme. Es necesario que la unción del Santo esté sobre ti. Es necesario que ese manto de gloria te cubra. Es necesario que ese manto que te hace invisible como a Pedro pueda ser que te cubra, pueda ser que cuando tú entiendas lo que lees, entonces sabrás que hay alguien que intercede por ti y que no debes temer, que debes continuar, que debes saber que el Señor no te dejará, que te acompañará con la diestra de tu justicia a donde quiera que vayas. Y saliendo, dice, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Es el momento de que tú despiertes, es el momento que tú te des cuenta, es una realidad que está aquí, el Espíritu Santo de Dios ahora diciéndote, entiendes lo que lees, porque cuando entiendas lo que lees, Él estará contigo, revistiéndote, fortaleciéndote, volviéndote en sí, despertándote, ciñéndote, Él estará cubriéndote, para que puedas entonces caminar, seguir al Señor. Habiendo pasado la primera y la segunda puerta, llegaron a la puerta de hierro que daba hacia la ciudad, la cual se le abrió por sí misma y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él y entendió Pedro. Volviendo en sí dijo, ahora entiendo. Así que es necesario que tú entiendas lo que lees para que entonces te sea revelado lo que tú vas a hacer, te sea dicho lo que tú harás, para que entonces entiendas que es verdad, entiendas que el Señor te ha escogido a ti. Bendito es el Señor. Así que cuando nosotros entendamos lo que leemos, queridos hermanos, habrá certeza, habrá seguridad de que Dios nos ama con amor eterno y no nos abandona, no nos abandonará. Miren lo que dice el libro de Jeremías, libro del profeta Jeremías, libro del profeta Jeremías, bendito es el Señor, libro del profeta Jeremías, en su capítulo 31, libro del profeta Jeremías, en su capítulo 31, bendito es el Señor, versículo 3, dice la palabra, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que cuando nosotros entendamos lo que leemos, entonces tendremos certeza, tendremos seguridad de que Dios nos ama con amor eterno. Porque cuando nosotros escudriñemos sus sagradas escrituras y entendamos lo que leemos, entonces sabremos que la fe es la certeza, es la seguridad, que nosotros debemos creer a lo que está escrito, porque dice Jeremías que con amor eterno el Señor nos ama y por eso nos soporta con misericordia. Mira lo que dice el segundo libro de Samuel, segundo libro del profeta Samuel, segundo libro de Samuel, en su capítulo 7, miren lo que dice los versículos 14 al 17. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre, y con azote de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como lo aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esa visión, así habló Natán a David. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra nos revela, hermanos, que cuando nosotros entendamos lo que leemos, sabremos
que hay un ser divino, que hay un Dios Padre que nos ama con un amor eterno, hermanos, y que hoy declara que será para nosotros Padre y seremos nosotros para el Hijo, y que el que aunque hiciésemos mal, Él nos castigará, pero que su misericordia no se apartará de nosotros, como la apartó con Saúl en este ejemplo. Ya que recordemos que Saúl fue altivo, fue necio, no quiso obedecer al Señor, no quiso reconocer sus fallas, sus faltas, a cambio del rey David, que habiendo pecado, habiendo sido descubierto, reconoció que había pecado contra el cielo y contra el Señor, y se arrepintió de todas sus maldades. Es así como hoy el Señor nos quiere hablar, y cada uno de nosotros. El Señor ahora nos dice que aunque pecaremos, no apartará la misericordia de nosotros, su misericordia no la apartará como lo hizo con Saúl, al cual desechó. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable delante de él. La palabra nos está hablando, hermanos, de una certeza que debemos tener, de una seguridad que debemos tener, que Dios nos ama, hermanos, que Dios no nos va a dejar, que Dios no nos va a desamparar, y ahora ha declarado que a pesar de que falles, y a pesar de que te desvíes, y a pesar de que le faltes, Él te va a perdonar. Miren lo que dice el libro de Oseas en su capítulo 2, en su versículo 13 al 16. Oseas 2, 13 al 16. Bendito es el Señor. Dice la palabra del rey, hasta el 17. Y le castigaré por los días en que incesaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo le atraeré y le llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su salida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamará Isi, y nunca más me llamará Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. La palabra de Dios hoy, hermanos, nos dice, ¿entiendes lo que lees? Porque cuando nosotros entendamos lo que leemos, el Señor nos dará certeza, el Señor nos dará seguridad, Dios estará con nosotros. Hoy dice Jeremías 31:3, porque con amor eterno te he amado. Es un amor eterno, aunque fallemos, sí nos castigará con vara de hombre, pero su misericordia no se apartará. El Señor dice que nos castiga, nos castigó por los días en que incesábamos a los Baales, nos adornábamos de sus arcillos, de sus joyeles, íbamos tras los amantes y nos olvidamos del Señor. Por eso es necesario que ahora el Señor nos lleve al desierto, pero he aquí que yo lo atraeré y lo llevaré al desierto. Estás padeciendo, estás sufriendo, te sientes mal, no sabes por qué, es que estás coqueteando con el mundo. Oh alma adúltera, no sabes que la comunión, el amor con el mundo se constituye enemigo con el Señor. Así que deja de estar coqueteando con el mundo. Deja de estar siguiendo las cosas de este mundo y busca al Señor. Es por eso que quizá hoy estés en el desierto, es por eso que hoy te estés angustiando, es por eso que hoy estés enfermo, es por eso que hoy estés en discusión con la familia, es por eso que hoy el cónyuge ya no te quiere más. Es necesario doblar las rodillas, es necesario aceptar este desierto. ¿Pero por qué? Para que te vuelvas a enamorar del Señor, para que hable a tu corazón, para que hable a tu mente, para que entonces entiendas lo que lees, para lo que el Señor te está diciendo, que en medio de esta situación desesperante, en medio de estas situaciones de enfermedad, en medio de esta situación de angustia,
angustia, dice el Señor, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Hay poder en el nombre del Señor. Ha llegado el fin de este tormento, ha llegado el fin de este dolor, ha llegado el fin de que estés padeciendo, ha llegado el fin de esta enfermedad. El Señor te dice, si tú entiendes lo que lees, hoy se te dice que el Señor te revela la palabra, para que sepas que Él fue el que te llevó al desierto, pero para que volvieses a abrir tu corazón, para que entiendas que el Señor quiere darte nuevamente esas viñas, esos valles de Acor reverdecidos por las lluvias, por puertas de esperanza, para que ahí vuelvas a cantar como en los tiempos de tu juventud y como en el día de la salida de la tierra de Egipto, cuando aceptaste a Cristo, cuando Él se manifestó a ti. Ahora dice el Señor, ya no le llamarás Baali, ahora le llamarás Isi, que significa esposo. Isi significa esposo, Baali significa Señor. Ya no más será tu Señor, ahora será tu marido, porque estaremos en las mansiones celestiales, porque serás llevado por una nube, serás arrebatado hacia las nubes, donde el Señor te estará esperando. Hoy es el día en que el Señor dice, ¿entiendes lo que lees? Porque cuando entiendas lo que lees, sabrás que llegó el tiempo final del dolor, sabrás que llegó el tiempo final de la enfermedad, sabrás que llegó el tiempo final de la desesperación. Hoy el Señor quiere volverte a dar viñas, quiere darte el valle de Acor por puerta de esperanza, quiere que vuelvas a cantar como en el tiempo de tu juventud, quiere que recuerdes cuando aceptaste a Cristo y eras lleno de su Espíritu Santo. Padre, te damos gracias y te pedimos que bendigas a cada uno que puede escuchar y que sepa que hoy es el tiempo en que se ha de levantar, hoy es el tiempo en que ha entendido tu palabra y que sepa que tú lo estás, Padre mío, bendiciendo y estás rompiendo las cadenas, estás tirando toda cadena, abriendo toda puerta, Señor, volviendo en sí, ciñéndole, cubriéndole con el manto, Padre, porque hoy ha llegado el día de la salvación, hoy ha llegado el día de la libertad, hoy ha llegado el día del entendimiento. Padre, bendice a cada uno del que ha podido escuchar. Padre bueno, sabiendo que lo haces, te damos gracias por Cristo Jesús. Amén.